Hola, en este video aprenderás lo que necesitas saber sobre las variables de JavaScript. Primero que todo, debemos saber que las variables son importantes tanto en JavaScript como en cualquier otro lenguaje de programación, ya que nos permiten almacenar datos, siendo así como una especie de contenedores de información, y nos permiten no solo almacenar esos datos, sino también manipularlos, controlarlos, siendo así una pieza clave de cualquier lenguaje. Vamos a comenzar. Declarar una variable es básicamente reservar un espacio en la memoria para almacenar datos y asignarle un nombre a ese espacio. Dicho nombre será la forma en la que podremos identificar el valor que esa variable almacena. Podemos usar tres palabras reservadas: var, let y const. Actualmente las dos recomendadas son let y const, así que en la medida de lo posible procura evitar usar var. Vamos a crear entonces una carpeta en el escritorio que se llame variables JavaScript. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a arrastrar esa carpeta hacia Visual Studio Code. Y ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame declaración.js. Y aquí vamos a ver las tres palabras clave. La primera es var. Escribimos la palabra reservada, var, y el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, mi variable, que es igual a 10. ¿Y cómo la podemos usar? Por ejemplo, podríamos hacer un console.log y escribir aquí mi variable. Entonces, si nosotros vamos a la consola y lo ejecutamos con node declaración.js, tutorial de cómo instalar Node en el canal, vemos que nos sale 10. Y listo, y este valor puede ser cambiado. Aquí lo imprimimos como 10, pero si aquí venimos y le ponemos mi variable, ahora es igual a 20, y la volvemos a imprimir, vean lo que nos sale acá: 10 y luego un 20. Entonces, como pueden ver, usando var, podemos cambiar el valor de nuestras variables. Ahora, muy similar es let. Entonces, vamos a poner acá abajo let mi variable 2, que sea igual a 11. Y aquí la imprimimos. Console.log mi variable 2. Entonces vemos que nos sale nuestro 11. Y también podemos cambiar su valor. Entonces podemos poner mi variable 2 es igual a 21. Y luego la imprimimos. Entonces si nos vamos a la consola, vamos a ver que nos sale nuestro 11 y nuestro 21. Su valor cambió sin problema. Ahora viene la tercera, que es para guardar valores constantes. Entonces usamos const. Vamos a llamarla, póngalo en español, const, mi constante. Y la pongo como 12. Y ahora la imprimo. Vamos a limpiar la consola, clear, y vamos a ejecutar nuestro archivo. Y vemos que nos sale el 12. Listo, pero miren lo que pasa. Si yo vuelvo a poner mi constante y le pongo que es igual a 22 y yo trato de imprimirla de nuevo, un error. ¿Qué es lo que nos dice el error? Error de tipo que estamos tratando de asignar un valor a una variable constante. ¿Y esto por qué es? Porque las constantes están hechas para que no podamos cambiar su valor. Y aquí es donde vamos a ver la diferencia entre inicializar y declarar. Entonces, para que lo noten aquí mismo, lo que hicimos con nuestro const fue inicializar nuestra variable. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que creamos nuestra variable, le dimos un valor inicial. Eso es inicializar, dar un valor inicial a nuestra variable. Es decir, que desde su misma creación ya tenía un valor. Pero la particularidad de los const es que no se pueden reasignar. Ya le asignamos un valor cuando la inicializamos. Entonces, si ahora le tratamos de asignar otro valor, estaríamos tratando de cambiar ese valor que se supone que es constante. Y por eso nos lanza un error, de que estamos tratando de asignar a una variable constante. Si tratamos de asignar a una variable que no es constante, como las que se definen con var y las que se definen con let, entonces no tenemos ningún problema. Esas sí se pueden reasignar, y ahí es donde viene la diferencia. Ya vimos que es inicializar, y ahora declarar es crear la variable, pero no necesariamente asignarle un valor. Si aquí yo creara una variable que se llame declarar, y yo trato de imprimirla, pero primero comentando esto para que no nos lance el error de la constante, vemos que nos sale undefined. ¿Por qué undefined? Porque su valor no ha sido asignado todavía, es un valor indefinido. Eso significa undefined, indefinido. Pero si se dieron cuenta, no nos dio un error, nos dio un valor. Eso es porque esta variable está declarada, pero no inicializada. Si queremos ahora asignarle un valor, pues escribimos declarar, y sea igual a 23, y la imprimimos otra vez. Vemos que primero nos va a salir el undefined, pero luego nos sale el 23, ¿sí? Entonces, esta variable la declaramos y luego la asignamos. O sea que no la inicializamos. ¿Ya vieron? Inicializar es asignarle un valor,
en el mismo instante en el que creamos la variable, como lo es aquí. Que significa que las constantes, por su propia naturaleza de que no se pueden reasignar, necesitan que un valor se les sea asignado desde el instante de su creación. Si aquí yo vengo y pongo const, mi constante 2 y no le asigno nada, vean que inmediatamente me sale un error. Las declaraciones de const tienen que ser inicializadas. Entonces si yo le asigno un valor, inmediatamente el error desaparece. En JavaScript hay reglas que debes cumplir para nombrar una variable sin que obtengas un error. Estas son: el nombre de tu variable debe comenzar con una letra, sea de la A a la Z en minúscula o de la A a la Z en mayúscula. Eso sí, procura evitar usar la letra ñ y letras con acento, ya que, como JavaScript es un lenguaje hecho en inglés y en el inglés no usan esas letras, ni la ñ ni letras con acento o tilde, puede resultar siendo problemático. Así que si no quieres complicarte la vida, no las uses. No debe empezar con un número, ya que obtendrás un error. Los únicos caracteres especiales con los que puede iniciar el nombre de tu variable son el guión bajo y el signo de $. El nombre de tu variable no puede ser una palabra reservada, es decir, una palabra que forma parte del lenguaje en sí. De otra forma, obtendrás un error. No puedes usar guión en ninguna parte del nombre de tu variable. Si lo haces, también obtendrás un error. No pueden haber espacios en el nombre de tu variable. También obtendrás un error. Siguiendo estas reglas, estos serían ejemplos de nombres correctos para una variable. Y estos serían ejemplos de nombres incorrectos para una variable. Una convención es una práctica comúnmente aceptada dentro de una comunidad o industria. En JavaScript, la convención para nombrar variables es usar camel case, usar nombres descriptivos y que permitan deducir el contenido de la variable y su propósito. En otras palabras, que el nombre sea intuitivo. Camel case hace referencia a las jorobas de los camellos, que hay una más pequeña y una más grande. Esto, traduciéndolo a la forma de nombrar las variables, sería que la primera letra de nuestra variable es con minúscula, la primera letra de la primera palabra, y la primera letra de la segunda palabra va en mayúscula. Entonces yo quisiera llamar a esta variable mi variable, primera letra de la primera palabra va en minúscula, y de ahí en adelante todas las primeras letras de las demás palabras irían con mayúscula. Si yo aquí pongo mi variable es igual a 10, pero si yo quisiera poner un más largo, como un número grandioso, y pongo 5, entonces vemos que la primera letra es minúscula, pero la primera letra de las demás palabras de ahí en adelante van en mayúscula. Eso quiere decir camel case. Y ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el nombre de la variable debe ser descriptivo e indicar el propósito, que ayude al programador a identificar para qué se usa esa variable? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos aquí evaluar la edad de la persona, podríamos llamarla edad, por ejemplo, edad 18. Entonces, si quisiéramos evaluar si la persona es mayor de edad o no, entonces que si es mayor o igual a 18, imprima que eres mayor de edad. Vamos a ejecutar node pensions y vemos aquí eres mayor de edad. Pero aquí es claro, inmediatamente al ver el nombre de la variable ya sabemos lo que almacena. Eso quiere decir que es intuitivo. Ahora imaginen que a nuestra variable la hubiéramos llamado así. Imagínense el problema. Aquí porque tenemos 6 líneas de código, pero imaginémonos que tuviéramos 200, 300 y que esta misma variable se estuviese usando en varias partes del código. ¿Sabríamos de qué se trata esta variable? No, no sabríamos. La idea de ponerle un nombre descriptivo y claro es que nosotros sepamos para qué es esa variable y nos facilite a nosotros como programadores hacer el desarrollo. Cuando escribes código en JavaScript, a veces puedes usar una variable antes de declararla. ¿Cómo es posible? Aquí es donde entra el concepto de hoisting, que dice que la declaración de una variable sube, pero no la asignación de su valor, lo que significa que si invocas a una variable antes de haberla declarado, obtendrás undefined, que significa indefinido. Esto si estás usando var, pero si estás usando let o const, sí obtendrás un error, y eso es porque el código se lee de arriba hacia abajo. Si invocamos a una variable antes de haberla declarado o de haberla declarado e inicializado, por ejemplo, una variable llamada info que vamos a crear con var que va a contener hoisting, y ahora ejecutamos node hoisting,
vemos que nos imprime undefined. ¿Por qué? Si aquí le asignamos el valor de hoisting. Bueno, es porque como dije antes, la declaración de la variable sube, pero no la asignación de su valor. ¿Qué quiere decir esto? Aquí asignamos el valor, pero aquí declaramos la variable. ¿Recuerdan que una variable se podía declarar sin inicializar? Por ejemplo, mi variable que no tuviera nada y que ya después le asignáramos un valor. Ejemplo 10, bueno, pues aquí lo mismo. Esta declaración de la variable fue lo que subió hasta acá, pero no el valor que le asignamos. Por eso nos está imprimiendo un undefined, porque hasta este punto en el que estamos invocando esta variable, este valor todavía no había sido asignado. Es decir, no había sido definido, y lo contrario a definido es indefinido. Por eso nos sale undefined. Su valor no ha sido definido todavía para este punto. Pero vemos que no nos tira un error. Eso pasa con var. Ahora, si esto, en lugar de ser con var, fuera con let, sí tendríamos un error, que no se puede acceder al valor de esta variable antes de la inicialización, porque hasta este punto no habíamos inicializado ni asignado un valor a esta variable. Entonces no se puede acceder si estamos usando let. Y si estamos usando const, tampoco. Vemos que si usamos const, limpiamos la consola y volvemos a ejecutar, nos hará lo mismo. No podemos acceder a info antes de su inicialización. Y lo de que el código se lee de arriba hacia abajo, ¿qué significa? Ven que aquí salen unos números. El código se lee la línea 1, luego la línea 2, luego la línea 3. Y si tuviéramos más líneas sería luego la 4, luego la 5, luego la 6. Pero ahora, ¿cómo es posible que con let y con const sí obtengamos un error, pero con var no? Si técnicamente también se está leyendo esto antes de que esta variable se declare y se inicialice. Bueno, eso es porque JavaScript lo sabe internamente. JavaScript ya sabe internamente si estamos usando var o si estamos usando let o si estamos usando const. Ahora, este video no es sobre funciones, pero deben saber que las funciones creadas con la palabra clave function no son afectadas por el hoisting. Es decir, si nosotros invocamos una función aquí que se llame myFunction, así, pero después es que la creamos, function myFunction. Vamos a ponerle hoisting function para diferenciar. Vemos que nos imprime hoisting function sin ningún tipo de problema, aunque la invocamos antes de tan siquiera haberla creado. Eso es porque estamos usando function. A las funciones creadas con la palabra clave function no les afecta el hoisting. Ahora, si nosotros creásemos una lambda, por ejemplo, que es decir, funciones como expresión usando const, let, lo ideal es que usemos const, y le llamamos const myFunction, aquí en lugar de esto, sería así porque es una función flecha. Y a esto lo intentamos ejecutar. Vemos que obtenemos otro error. No se puede acceder a myFunction antes de su inicialización. Entonces, ni a las variables creadas con var, ni a las funciones creadas con la palabra clave function les afecta el hoisting. Ténganlo en mente. El alcance, también llamado scope en inglés, se refiere al alcance que tiene una variable para que puedas acceder a ella. En JavaScript existen tres tipos de scope o alcance: el alcance global, el alcance de función y el alcance de bloque. El alcance global dice que una variable puede ser accedida desde cualquier sitio después de haber sido declarada, siempre y cuando esté fuera de cualquier bloque o función. Eso lo que significa es que si nosotros aquí declaramos una variable y la inicializamos con un valor de 10, vamos a imprimirla. Y luego le tratamos de cambiar su valor dentro de un bloque if, te va a ser un bloque. La invocamos, le decimos que ahora va a ser 20 y que nos la imprima. Y esto lo ejecutamos. Vemos que tenemos nuestro 10, que fue el valor con el que se inicializó, y nuestro 20, que fue el valor que modificamos en este bloque. Este es un bloque. Está delimitado en este momento por estas dos llaves, llave de apertura y llave de cierre. Pero pudimos acceder dentro de este bloque a esta variable, porque no está dentro de ningún bloque, está en el ámbito global. Ahora, si nosotros la modificamos dentro de una función, por ejemplo, function myFunction, y ponemos que mi variable es igual a 30, la imprimimos y luego invocamos esta función, vemos que ahora nos sale también nuestro 30. Podemos acceder a esta variable que fue declarada fuera de una función y fuera de un bloque, fuera de cualquier función y fuera de cualquier bloque, y podemos cambiar su valor. Eso es scope.
global, que una variable puede ser accedida de forma global. Ahora, para el scope de función, el scope de función dice que una variable solamente puede ser accedida desde la función en la que se declaró. Entonces vamos a borrar todo esto. Si yo aquí dentro de esta función pongo let mi variable, vamos a ponerle otro nombre para no confundir. Vamos a poner segunda variable. Dejémosle el valor de 30. Aquí la imprimimos y luego invocamos esta función, ejecutamos, nos sale nuestro 30. Vamos a limpiar. Entonces, si nosotros tratásemos de acceder a esta variable fuera de esta función que está delimitada por estas llaves de apertura y esta llave de cierre, nos va a tirar un error. Mire, yo trato de llamar a su valor segunda variable desde afuera de la función. Error. Segunda variable is not defined porque no la hemos definido. No está en un ámbito global, está dentro de esta función. Solamente puede ser accedida dentro de la función en la que fue creada. Si yo aquí tratara de poner segunda variable que ahora sea igual a 40 y la vuelva a imprimir, esto lo vamos a quitar para que no nos dé un error. Vamos a limpiar con clear. Vamos a volver a ejecutar, nos sale el 30 y luego el 40. Podemos acceder a la variable porque donde intentamos accederla sigue estando dentro de la función. Vean que aquí están las llaves, la de apertura, aquí está la de cierre. Seguimos estando dentro de la misma función en la que la declaramos. Eso es alcance de función. ¿Y ahora qué es el alcance de bloque? El alcance de bloque quiere decir que la variable solamente puede ser accedida desde el bloque en el que se declaró. Entonces supongamos que yo aquí creara un if que diga que sí verdadero. Entonces creo una variable que se llame x y nos la imprima. Pues vamos a limpiar, vamos a volver a ejecutar y nos sale nuestro 10. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tratara de acceder a x desde afuera? Tenemos un error, x is not defined. Estamos tratando de accederla desde donde no se puede acceder porque está dentro del bloque if. Esto es un bloque. Estamos dentro del bloque if, pero si yo aquí tratara dentro del if de volverle a asignar el valor a x, ahora a 20, y la volviera a tratar de imprimir, vemos que ahora sí nos sale 10 y luego 20. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el alcance de función y el alcance de bloque? Pues si nosotros hacemos una función que se llame myFunction, no recibe ningún parámetro. Creamos una variable aquí que se llame mi variable, que sea igual a 10. Y ponemos que si if true, aquí ponemos que mi variable ahora sea igual a 20. Vamos a imprimirla antes de cambiarle su valor y vamos a imprimirla después de cambiar su valor. Aquí vemos la diferencia. Este es un bloque. Ahora imagínense si yo aquí vengo y trato de declarar mi variable 2 que sea igual a 11 y la imprimo. Pero vamos a invocar esta función y vamos a ejecutar esto. Nos sale el 10, que fue el valor inicial que le dimos a mi variable, el 20, que fue el valor que le reasignamos a mi variable, y luego el 11, que es el valor de la otra variable que creamos dentro de nuestro bloque if. Y ahora aquí es donde vamos a ver la diferencia, porque si yo fuera de este bloque y trato de llamar a este valor de mi variable 2, que fue declarada dentro de un if, vean lo que pasa. Mi variable 2 es not defined. ¿Por qué si seguimos estando dentro de una función? Porque no estamos dentro del mismo bloque dentro del que se declaró. Esa es la diferencia entre alcance de bloque y alcance de función. Una función puede tener bloques adentro. Y entonces, aunque sigamos estando dentro de la misma función, no podemos usar variables que fueron declaradas dentro de sus bloques porque también vamos a obtener un error. Miren que aquí salen 3 punticos. Yo le pongo el mouse encima y dice could not find mi variable 2 porque no la pude encontrar. En este scope, en este ámbito, no está es dentro de este bloque. Esa es la diferencia. Tengan en cuenta que las variables declaradas con let y con const tendrán alcance de bloque y de función o global si es que las declaraste en el ámbito global, como ya vimos. Por ejemplo, let mi variable 10, por ejemplo, aquí ya sería scope global. Si las declaraste en el ámbito global, también tendrán alcance global. Entonces, las variables declaradas con let y con const tendrán alcance de función y de bloque y global si es que las declaraste en el ámbito global. ¿Qué significa global? Fuera de cualquier bloque y fuera de cualquier función. Pero las variables declaradas con var tienen alcance de función y alcance global si es que las declaraste fuera de cualquier bloque. ¿Qué quiere decir esto? Lo que eso quiere decir es que si nosotros declaramos nuestra variable var, podemos ver aquí, var, y la tratamos de acceder desde un ámbito global, lo vemos aquí, vean que este console log está ejecutándose fuera de la función, podemos acceder a ella. Si yo trato de ejecutar esto, vemos que nos sale ahí nuestro 10, que fue el valor que le dimos a global variable. Ahora es donde vamos a ver los valores. Si yo aquí declaro una variable que se llama local variable con var, le doy el valor de 20 y luego la imprimo, es el valor que nos sale aquí, 20.
Pero si yo trato de declarar con var local variable 2 y le doy el valor de 5 y trato de invocar su valor fuera del bloque if, miren, estoy tratando de invocarla fuera del bloque, lo podemos saber porque está fuera de la llave de apertura y fuera de la llave de cierre. Vemos que si nos imprime el 5 no nos está tirando ningún error porque las variables declaradas con var, el alcance de función y global, el bloque no les afecta. Si yo esto lo pasara a let, pongámosle const, y yo tratara de acceder, toma error. Local variable 2 is not defined porque const tiene alcance de bloque y de función, y si la declaramos en el ámbito global, bien global, pero var solo tiene alcance de función y global, no es afectada por el alcance de bloque. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu apoyo con un me gusta y tu suscripción, ya que este contenido es para ti. Aparte de que estos videos conllevan esfuerzo y tiempo, y aún no estamos monetizando, así que tu apoyo es muy bien recibido. En caso de que quieras apoyar con donaciones, te dejaré un link para ello en la descripción. Gracias por ver. Pronto subiré otro video en el que también aprenderás cosas útiles. Hasta pronto.